La señora Williams siempre había sido más que una simple maestra para sus alumnos. Era su guía, su confidente y, a veces, su única fuente de ánimo. En la escuela secundaria Pinewood, había visto pasar a innumerables estudiantes, cada uno con sus propias luchas, pero hubo un grupo que permaneció con ella mucho después de que dejaron su aula, un grupo de estudiantes que, en ese momento, parecían perdidos, sin esperanza y destinados a caer en el olvido. Un estudiante, en particular, se destacó. Jason era brillante, pero tenía dificultades para concentrarse, a menudo perdiéndose en sus pensamientos durante las clases. Venía de un hogar roto, y el peso de sus problemas personales se reflejaba en su desempeño escolar. Jason no estaba solo. Emily, una niña tímida que parecía nunca hablar en clase, era otra. Y también estaba Mark, cuyos estallidos de ira eran un mecanismo de defensa contra el dolor de su pasado. Estos eran solo algunos de los estudiantes que llevaban cargas invisibles. Y la señora Williams podía verlo todos los días. Un día de otoño, cuando el viento aullaba afuera y el edificio de la escuela estaba tranquilo, a la señora Williams se le ocurrió una idea. Había notado cuántos de sus estudiantes, especialmente los que más luchaban, carecían de la confianza en sí mismos que ella tan desesperadamente deseaba que encontraran. Necesitaban más que lecciones, necesitaban esperanza. La esperanza, creía ella, podía venir de muchas formas, a veces en forma de una palabra amable, y a veces en algo más tangible. La idea la golpeó una tarde mientras estaba sentada en su escritorio, escribiendo reportes de calificaciones. Tenía una mochila vieja, desgastada pero resistente, que había comprado años atrás. Decidió que cada estudiante con dificultades recibiría la mochila, junto con algo personal dentro, notas escritas a mano de aliento. Cada nota hablaría directamente al corazón del estudiante, afirmando su potencial, su valía y la importancia de nunca rendirse. Sabía que nadie había creído verdaderamente en estos estudiantes de la manera en que necesitaban que creyeran en ellos. Al día siguiente, se puso manos a la obra. A medida que avanzaba el año escolar, la señora Williams pasaba sus tardes escribiendo notas personales para cada estudiante, considerando cuidadosamente las palabras que quería compartir. Para Jason, escribió sobre su capacidad para pensar de manera innovadora, sobre cómo su creatividad podría llevarlo lejos si lograba canalizarla. Para Emily, escribió sobre su fuerza silenciosa, sobre cómo su habilidad para escuchar y observar era algo raro y poderoso. Para Mark, le recordó que su ira era un muro, pero que debajo de él, era un alma amable que merecía un futuro lleno de paz y felicidad. Cuando entregó las mochilas a los estudiantes, inicialmente estaban confundidos. No entendían por qué esta maestra, que siempre había sido diferente a las demás, estaba haciendo esto por ellos. Pero con el tiempo, las mochilas se convirtieron en su posesión más preciada. Las notas dentro, aunque simples, les llenaron con un sentido de propósito que no sabían que les faltaba. Por primera vez, se sintieron vistos. Por primera vez, creyeron que alguien se preocupaba por su futuro. Pasaron los años. Jason, Emily y Mark se graduaron de la secundaria y pasaron a la preparatoria. Los recuerdos de la señora Williams y su mochila de esperanza se desvanecieron, como suele suceder con el tiempo. Los estudiantes, ahora jóvenes adultos, enfrentaron nuevos desafíos, pero las palabras que la señora Williams había escrito en esas notas permanecieron con ellos en el trasfondo de sus vidas, como un susurro de ánimo que nunca se fue del todo. Jason, quien siempre había tenido dificultades para concentrarse, encontró su pasión por el arte y el diseño. Después de la preparatoria, siguió una carrera en diseño gráfico, trabajando arduamente para superar los obstáculos en su camino. Emily, quien había sido tímida y reservada, floreció en una mujer segura de sí misma. Estudió psicología, decidida a ayudar a otros que se sintieran tan perdidos como ella alguna vez se sintió. Mark, a pesar de su turbulento pasado, se convirtió en mentor de jóvenes en riesgo, usando sus propias experiencias para guiar a otros hacia un futuro mejor. No fue hasta 5 años después que la señora
Williams escuchó de uno de sus antiguos alumnos. Jason la había rastreado. Decidido a expresar su gratitud, se presentó en su puerta una fría tarde, ahora un hombre adulto, pero con los mismos ojos sinceros que ella recordaba de todos esos años atrás. «Perdón por venir sin avisar», dijo, su voz cargada de emoción, «pero no podía pasar otro día sin decirte algo». La señora Williams sonrió, sintiendo un calor extenderse por su pecho, lo invitó a pasar, y mientras se sentaban juntos, Jason comenzó a hablar. «Probablemente no recuerdas, yo», comenzó, con la voz ligeramente temblorosa, «pero yo era uno de esos niños en tu clase, Jason, el que nunca parecía concentrarse, el que no creía en sí mismo. Me diste esa mochila, la que tenía las notas. En ese momento, no le di mucha importancia. Pensé, es solo una mochila con palabras bonitas, pero con los años, esas palabras seguían regresando a mi mente, cada vez que las cosas se ponían difíciles, cada vez que sentía que quería rendirme, recordaba lo que escribiste». El corazón de la señora Williams se hinchó al escuchar. Jason continuó, sus ojos brillando de gratitud. «Me dijiste que podía lograr cualquier cosa si me lo proponía», dijo, «y por primera vez, lo creí. Me hiciste creer en mí mismo. No creo que estaría donde estoy hoy si no fuera por ti». Las palabras de Jason tomaron por sorpresa a la señora Williams. Nunca había esperado recibir noticias de sus estudiantes, mucho menos que uno volviera para darle las gracias, pero al mirarlo, se dio cuenta de que este era el momento que había estado esperando, el momento en el que supo que el trabajo que había hecho había valido la pena. Su esfuerzo por dar esperanza había transformado su vida. «Gracias por darme esa mochila», dijo Jason, con la voz llena de gratitud. «Cambió todo». La señora Williams se recostó, abrumada por la emoción. «Tú hiciste todo el trabajo duro», respondió suavemente. «Yo solo te di un pequeño empujón. Creíste en ti mismo, Jason, y eso fue lo que marcó la diferencia». Jason se levantó para irse, pero antes de salir por la puerta, se dio la vuelta. «He guardado esa mochila todos estos años, aún la tengo, y de vez en cuando, vuelvo a leer las notas. Todavía me recuerdan de lo que soy capaz». Mientras se iba, la señora Williams se quedó en el umbral de la puerta, viéndolo alejarse. Sintió un profundo sentido de satisfacción, sabiendo que el pequeño acto de bondad que había mostrado tantos años atrás había hecho una diferencia. La mochila de esperanza había sido mucho más que un simple objeto, había sido la chispa que encendió la creencia en el corazón de un joven y, ahora, años después, había cerrado el círculo. En ese momento, la señora Williams supo que su trabajo como maestra siempre había sido más que solo enseñar materias académicas, se trataba de dejar una huella duradera, estudiante por estudiante. La señora Williams siempre había sido más que una maestra para sus estudiantes, era su guía, su confidente y, a veces, su única fuente de ánimo. En la escuela secundaria Pinewood, había visto pasar a innumerables estudiantes, cada uno con sus propias luchas, pero había un grupo que permanecía con ella mucho tiempo después de dejar su aula, un grupo de estudiantes que, en ese momento, parecían perdidos, sin esperanza y destinados a caer en el olvido. Un estudiante, en particular, se destacaba. Jason era brillante, pero tenía dificultades para concentrarse, a menudo perdiéndose en sus pensamientos durante la clase. Venía de un hogar roto, y el peso de sus problemas personales se reflejaba en su rendimiento escolar. Jason no estaba solo. Emily, una niña tímida que nunca parecía hablar en clase, era otra. Luego estaba Mark, cuyas explosiones de ira eran un mecanismo de defensa contra el dolor de su pasado. Estos eran solo algunos de los estudiantes que cargaban con pesos invisibles. Y la señora Williams podía verlo todos los días. El aula siempre era un refugio para algunos estudiantes, un lugar donde podían escapar de sus realidades problemáticas y encontrar consuelo en el aprendizaje, pero para otros, como Jason, Emily y Mark, era una lucha diaria simplemente presentarse. La señora
Williams veía más allá de las calificaciones y el comportamiento en clase. Veía las grietas que eran invisibles para los demás, la mirada perdida de Jason, el silencio retraído de Emily, la tendencia de Mark a arremeter, eran señales de luchas más profundas que nadie parecía abordar. Un día de otoño, cuando los vientos rugían afuera y el edificio de la escuela estaba tranquilo, a la señora Williams se le ocurrió una idea. Había notado cuántos de sus estudiantes, especialmente los que más luchaban, carecían de la confianza en sí mismos que ella tanto deseaba que encontraran. Necesitaban más que solo lecciones, necesitaban esperanza. La esperanza, creía ella, podía marcar la diferencia. Las palabras de aliento pueden venir en muchas formas, a veces en forma de una palabra amable, y otras veces en algo más tangible. La idea le vino a la mente una tarde mientras estaba sentada en su escritorio, escribiendo reportes de calificaciones. Tenía una vieja mochila, gastada pero resistente, que había comprado hace años. Nunca la había usado para ella misma, había estado guardada, intacta, en el fondo de su armario durante mucho tiempo, pero ahora, le pareció el símbolo perfecto de lo que quería darles a sus estudiantes, algo que pudiera llevar más que libros, algo que pudiera contener sus sueños y aspiraciones. Al día siguiente, se puso manos a la obra. A medida que avanzaba el año escolar, la señorita Williams pasaba sus tardes escribiendo notas personales para cada estudiante, considerando cuidadosamente las palabras que quería compartir. Para Jason, escribió sobre su capacidad de pensar de manera diferente, sobre cómo su creatividad podría llevarlo lejos si lograba aprovecharla. Le dijo que, aunque a veces tenía dificultades para concentrarse, su mente era una fuente infinita de ideas y posibilidades. Para Emily, escribió sobre su fortaleza silenciosa, sobre cómo su capacidad de escuchar y observar era algo raro y poderoso. Le recordó que ser callada no significaba que no tuviera nada que decir, sino que elegía sus palabras con cuidado. Para Mark, le recordó que su enojo era un muro, pero que debajo de él había un alma bondadosa que merecía un futuro lleno de paz y felicidad. Le habló de su potencial para ayudar a otros como él, y de cómo su pasado no definía quién podía llegar a ser. Todos los días después de la escuela, la señorita Williams dedicaba horas a personalizar cada nota, reflexionando sobre las vidas de los estudiantes y lo que más necesitaban escuchar. Escribía con su caligrafía calma y fluida, asegurándose de que cada estudiante sintiera que el mensaje era para ellos y solo para ellos. Cuando entregó las mochilas a los estudiantes, al principio estaban confundidos. No entendían por qué esta maestra, que nunca había sido como las demás, estaba haciendo esto por ellos. La señorita Williams siempre había sido amable, pero esto era diferente. No estaba simplemente entregándoles una buena calificación o un gesto de ánimo, les estaba dando un símbolo de su valor, algo tangible que podían llevar consigo. No sabían cómo reaccionar. Algunos lo ignoraron, mientras que otros se mostraron curiosos. Pero con el tiempo, las mochilas se convirtieron en su posesión más preciada. Por primera vez, los estudiantes se sintieron vistos. Las simples notas escritas a mano, aunque modestas en sus palabras, tuvieron un impacto profundo. Jason comenzó a creer que podía hacer más que simplemente sobrevivir, podía crear, soñar y triunfar. Emily, quien antes era tímida y reservada, empezó a participar más, utilizando sus observaciones para contribuir con ideas valiosas en clase. Mark, cuyo enojo antes nublaba su juicio, comenzó a tomar un enfoque más paciente hacia sus emociones. Empezó a darse cuenta de que podía cambiar, de que no tenía que seguir siendo prisionero de su pasado. Pasaron los meses y los estudiantes comenzaron a transformarse. Llegaban a clase con más confianza, llevando sus mochilas con orgullo. El arte de Jason se convirtió en el punto destacado de muchos proyectos de clase. Emily se ofreció como voluntaria para ayudar a otros con sus tareas, y Mark comenzó a conectarse con sus compañeros a un nivel más profundo. Las notas, aunque simples, eran como un ancla, recordándoles que no estaban solos, que alguien creía en ellos y que eran capaces de alcanzar sus sueños. Pasaron los años. Jason,
Emily y Mark se graduaron de la escuela secundaria y pasaron a la preparatoria. Los recuerdos de la señora Williams y su mochila de esperanza se desvanecieron, como suele suceder con el tiempo. Sin embargo, las palabras que la señora Williams había escrito en aquellas notas permanecieron con ellos, en el trasfondo de sus vidas, como un susurro de aliento que nunca los abandonó del todo. Cuando la vida se ponía difícil, se encontraban pensando en aquella maestra que había visto potencial en ellos cuando nadie más lo hizo. Jason, quien siempre había tenido dificultades para concentrarse, encontró su pasión por el arte y el diseño. Después de la preparatoria, siguió una carrera en diseño gráfico, trabajando arduamente para superar los obstáculos en su camino. Emily, que solía ser tímida y retraída, floreció y se convirtió en una mujer segura de sí misma. Estudió psicología, decidida a ayudar a otros que se sintieran tan perdidos como ella alguna vez. Mark, a pesar de su turbulento pasado, se convirtió en mentor de jóvenes en riesgo, utilizando sus propias experiencias para guiar a otros hacia un futuro mejor. No fue hasta 5 años después que la señora Williams supo de uno de sus antiguos alumnos. Jason la había rastreado. Decidido a expresar su gratitud, apareció en la puerta de su casa una fría tarde, ya un hombre adulto, pero con los mismos ojos sinceros que ella recordaba de todos esos años atrás. «Perdón por aparecer sin avisar», dijo con la voz cargada de emoción, pero no podía pasar un día más sin decirle algo. La señora Williams sonrió, sintiendo un cálido resplandor en el pecho, lo invitó a entrar, y mientras se sentaban juntos, Jason comenzó a hablar. «Probablemente no se acuerde de mí», empezó, con la voz ligeramente temblorosa, «pero yo fui uno de esos chicos en su clase, Jason, el que nunca parecía concentrarse, el que no creía en sí mismo. Usted me dio esa mochila, la que tenía las notas. En ese momento, no le di mucha importancia. Pensé, es solo una mochila con palabras bonitas, pero con el tiempo, esas palabras siguieron regresando a mí. Cada vez que las cosas se ponían difíciles, cada vez que sentía ganas de rendirme, recordaba lo que usted escribió». El corazón de la señora Williams se llenó al escucharlo. Jason continuó, con los ojos brillando de gratitud. «Usted me dijo que podía lograr cualquier cosa si me lo proponía», dijo, «y por primera vez, lo creí. Usted me hizo creer en mí mismo. No creo que estaría donde estoy hoy si no fuera por usted». Las palabras de Jason tomaron por sorpresa a la señora Williams. Nunca había esperado volver a saber de sus alumnos, mucho menos que uno regresara para agradecerle, pero mientras lo miraba, se dio cuenta de que este era el momento que había estado esperando, el momento en que supo que su trabajo había importado. Su esfuerzo por dar esperanza había transformado su vida. «Gracias por darme esa mochila», dijo Jason, con la voz llena de gratitud. «Cambió todo». La señora Williams se recostó, abrumada por la emoción. «¿Tú hiciste todo el trabajo duro?», respondió suavemente. «Yo solo te di un pequeño empujón. Creíste en ti mismo, Jason, y eso fue lo que marcó la diferencia». Jason se levantó para irse, pero antes de salir por la puerta, se dio la vuelta. «He guardado esa mochila todos estos años. Todavía la tengo. De vez en cuando, vuelvo a leer las notas. Todavía me recuerdan de lo que soy capaz». Al marcharse, la señora Williams se quedó en el umbral de su puerta, observándolo alejarse. Sintió una profunda sensación de realización, sabiendo que el pequeño acto de bondad que había mostrado tantos años atrás había marcado una diferencia. La mochila de esperanza había sido mucho más que un simple objeto. Había sido la chispa que encendió la creencia en el corazón de un joven, y ahora, años después, había cerrado el círculo. En ese momento, la señora Williams supo que su labor como maestra siempre había sido mucho más que enseñar académicos. Se trataba de dejar un impacto duradero, un estudiante a la vez. Las mochilas habían sido una herramienta, pero fue su fe en ellos lo que realmente marcó la diferencia. Y con el paso de los años, continuaría llevando esa misma creencia a la próxima generación.
sabiendo que la esperanza era algo que podía transmitirse, generación tras generación.